Hola, muy buenos días amigos, un gusto poderles saludar cada mañana y bueno, siempre le damos gracias a Dios por esa bendición que nos permite llegar hasta la intimidad de su casa. Este día vamos a hablar de temas de salud, vamos a iniciar la semana tocando temas muy importantes que en muchas ocasiones tal vez no los abordamos o no los conocemos y probablemente conozcamos a alguien que lo esté padeciendo y tal vez no lo han identificado, pero hoy, este día, vamos a tocar temas muy importantes y para eso nos acompaña el doctor Herbert Emilio Salazar. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Para mí es un gusto compartir con usted. Un enorme gusto saludar a las personas que en este inicio de semana nos ven o nos escuchan, quizás se dirijan a su trabajo. Pues vamos a hablar de una enfermedad muy interesante que pues esta información nos va a servir para poder diagnosticarla a tiempo, tratarla a tiempo y ofrecer una mejor calidad de vida a nuestros seres queridos que desafortunadamente padezcan de esta enfermedad. Lo hemos visto activo, doctor, por ahí lo hemos visto en otros canales de televisión, siempre hablando temas de salud. Muy importante dar a conocer Así es, todos los conocimientos. Es muy importante, es un privilegio y es muy importante para la población informarse de salud, que hay tantos, cientos, miles de enfermedades, tantas situaciones, pero una persona que está informada en salud va a tomar las mejores decisiones para su propio beneficio. Bueno, recientemente, el 10 de mayo precisamente, se conmemora, podemos decir, porque no podemos decir que se celebra lo de lupus, pero es el Día Internacional o el Día Mundial de Lupus, el 10 de mayo. Desde el 2004 la Federación Internacional de Lupus lo designó como el Día Internacional para conmemorar, recordar a la población, mejorar los esfuerzos para investigar cómo diagnosticar y cómo tratar esta enfermedad que se llama lupus, que es muy interesante y que tiene muchos signos clínicos diferentes que también le llamamos la enfermedad de las 1000 caras. ¿Por qué? Porque tiene manifestaciones en todos los órganos que a veces pueden ser tan sutiles que incluso a los médicos nos cuesta reconocerla, diagnosticarla y pacientes pueden pasar por años con esta enfermedad y desafortunadamente venir a ser diagnosticadas cuando ya hay un daño que pudo haber sido evitado si usted la reconoce a tiempo. ¿Cómo podemos definir el lupus? ¿Qué es el lupus? Para que nuestros televidentes se pongan ya en contexto y empecemos a sacar opiniones. Muy bien, lupus viene del latín, que quiere decir lobo, porque uno de los signos clínicos es una mancha en el rostro que hace que la persona le recuerde a la cara de un lobo. Por eso se llama lupus, pero básicamente es una enfermedad autoinmune. Quiere decir que nuestro cuerpo ataca nuestras propias células. Es una enfermedad autoinmune, usualmente hereditaria, que lamentablemente no es curable, pero sí puede ser tratada y que las personas pueden tener una calidad de vida bastante normal si se logra detectar y tratar a tiempo. Sí, estaba viendo que el lupus se puede tratar, como usted lo dice, pero no hay una cura, ¿verdad?, para el lupus. Desafortunadamente no hay una cura. Las enfermedades autoinmunes tratan de nuestras propias defensas. Nuestro cuerpo está diseñado para que cuando una bacteria, un protozoo, un virus, un hongo entra a nuestro torrente sanguíneo, nuestro sistema inmune lo reconoce como extraño. Es decir, dice el sistema inmune, esta bacteria no es parte del cuerpo. Envía una serie de mensajeros y nuestro cuerpo produce anticuerpos que van a ir a destruir esta bacteria para lograr controlar la infección y protegernos. Pero cuando hay enfermedades autoinmunes, por alguna razón, alguna parte de esta bacteria se parece a nuestras propias células. Entonces los anticuerpos que diseñamos no solo van a ir a destruir esta bacteria, sino que van a destruir nuestras propias células y eso es en sí lo que genera todos los síntomas, todos los signos y toda la enfermedad del lupus. Sí. Pudiéramos hablar también, doctor, que hay varios tipos de lupus, no existe solo uno, sino que hay varios tipos. Exacto. Lupus es una enfermedad que puede involucrar varias formas de presentación con el mismo mecanismo autoinmune.
La más frecuente le llamamos lupus eritematoso sistémico, que hay compromiso de la piel y compromiso de todos los órganos. Pero puede haber lupus discoide, lupus buloso, que son lesiones de bulas o ampollas en la piel. Puede haber un lupus neonatal, aquel recién nacido de una madre lúpica, que los autoanticuerpos de la madre pasaron al recién nacido y también presentan una forma de lupus en los primeros días de la vida. ¿Cuál de esos tipos de lupus es el más común? Podríamos hablar del lupus eritematoso sistémico. Es una de las afecciones más comunes, pero usualmente también el lupus puede estar relacionado con otra presentación de otras enfermedades autoinmunes que se pueden mezclar con el lupus. De hecho, 1 de cada 3 pacientes con lupus pueden tener otra enfermedad autoinmune asociada, que a veces son enfermedades similares, que como que fueran parientes, pero que tienen mecanismos diferentes de acción. Podemos hablar de un síndrome de antifosfolípidos, por ejemplo, pero sí, siempre son en el contexto de enfermedades autoinmunitarias. Sí. También podemos saber qué hay detrás del lupus, o sea, cómo es que se contagia, no sé, pues eso no sé si se puede contagiar o no, pero ¿cómo es la causa? ¿Por qué aparece alguien con lupus? El origen del lupus usualmente es un trastorno hereditario, un trastorno genético. Por eso usualmente cuando se identifica un familiar con lupus, lamentablemente podrá haber otro miembro de la familia que también lo padezca. Fuera del factor genético, hay factores que pueden exacerbar los ataques o los periodos de crisis de esta enfermedad, como la exposición al sol, la exposición a ciertas infecciones virales y también situaciones de estrés, que son las que desencadenan la actividad lúpica en los pacientes. Sí. ¿Hay algún sector de la población que sea más vulnerable? Niños, mujeres, hombres, ancianos, no sé. Sí, lamentablemente el diagnóstico en la mayoría de los casos se realiza entre los 2 y los 44 años de edad. Y de todo este grupo de población afecta más frecuentemente a las mujeres, a una razón de 9 mujeres por un hombre afectado. Es decir, es una enfermedad más predominantemente de las mujeres en edad fértil. Alrededor del mundo se estima que hay 5 millones de personas que adolecen de esta enfermedad, para una tasa aproximada en Latinoamérica de 0.5 personas por 100.000 habitantes. Es una enfermedad, afortunadamente, me atrevería a decir, poco frecuente, pero que se da. Y no me sería extraño que más de algún familiar o conocido de las personas que nos ve conozca a alguien con lupus, o que en la medida que expongamos los síntomas de la enfermedad pueda decir, mi tío, mi hermano, mi sobrino, a lo mejor haya necesidad de llevarlo con un especialista para descartar que no tenga esta enfermedad. Evaluarlo, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas más comunes que pueda sentir la persona? Como para decir, yo voy a ir a pasar consulta, a ver si no tengo lupus. ¿Qué síntomas pueden ser? Los síntomas son bien sutiles, por eso le llamamos la enfermedad de las 1000 caras. Y usualmente el paciente puede llegar primero con un dermatólogo, puede ser que llegue donde un neurólogo, porque hay manifestaciones dermatológicas, hay manifestaciones incluso neurológicas y manifestaciones reumatológicas. Quiero empezar a mencionar la alteración que le da nombre a la enfermedad, que le produce la cara de un lobo a las personas. Es una mancha rosada en la cara que respeta lo que llamamos el pliegue nasogeniano. Como la población probablemente pueda ver a su familiar con una mancha rosada en su cara, pero que en esta parte acá, entre la nariz y la mejilla, no hay mancha. Y la mancha continúa en el puente de la nariz, y eso le da una forma de alas de mariposa. Es decir, en la carita usted le va a ver una mancha rosada como alas de mariposa, y que es lo que le hace recordar al rostro de un lobo. Y a esto debe el nombre de la enfermedad. Esta mancha rosada, usualmente, si el paciente se expone al sol, aumenta. Es decir, hay fotosensibilidad. Y usualmente, ¿qué sucede cuando tenemos jóvenes o niños o personas que le vemos una mancha rosada en la cara? ¿Qué decimos? Tiene un paño, tiene un hongo, le cae mal el sol o tiene una alergia. Y a lo mejor
sea nada más eso, pero tenemos que tener mucha precaución si en uno de nuestros familiares encontramos esta mancha, esta hiperpigmentación en la cara, en alas de mariposa, es decir, de distribución en las mejillas, en el puente de la nariz y que no compromete el borde entre la nariz y las mejillas. O sea que eso sería una de las manifestaciones del lupus más visibles. Más visibles y sutiles, porque es decir, alguien puede decir, tiene una mancha, le pica, le duele. No, solo es una mancha. Y puede pasar muchos meses tratando con medicamentos para la alergia, para el hongo, para la picazón, mientras la enfermedad sigue progresando, porque recordemos que es una enfermedad autoinmune, donde el verdadero problema no es tanto las manchas, sino que los autoanticuerpos están atacando nuestras células del riñón, de nuestro corazón, de nuestro sistema nervioso central. Por eso es importante detectarla a tiempo para aplicar ya los tratamientos que son específicos. Y hay otro sinfín de síntomas que también pueden comprometer a nuestros pacientes. Sí, estaba viendo en las notas que dentro de los síntomas podría haber dolor o hinchazón de las articulaciones. Este es un síntoma muy común, es un dolor articular. Quiere decir que si a alguien le duele un dedo y no tiene una causa, puede ser lupus. Sí, puede ser lupus. Y hay cientos de enfermedades reumatológicas, artritis, fenómenos de lesiones en las articulaciones que pueden explicar el lupus. Ahora, el dolor articular en lupus o artralgia es un dolor de fuerte intensidad, pero que no deforma la articulación. Esta es una de las características que a través de estudios se ha documentado que no hay lesión de las articulaciones. Por ejemplo, en la gota, que es la acumulación del ácido úrico, cuando hay dolor articular es porque hay depósitos de cristales de ácido úrico y que en el tiempo se hacen unas grandes pelotas, tumoraciones entre las articulaciones y deforman las articulaciones. Y hay otras artritis que también deforman las articulaciones, en el lupus no. Es un dolor sin deformidad y sin daño en sí en la estructura anatómica de la articulación y que puede responder muy bien o no a los analgésicos convencionales. Podríamos decir que es complicada, ya que hay muchos síntomas. Sí, como podemos ver, hemos visto un síntoma dermatológico. Sí. Es decir, que le digo, hasta un médico experimentado, usted le lleva a un paciente con una mancha rosada en la cara, puede hacer que se confunda y no sospeche lupus. Y hemos visto también un síntoma articular que podría obligar a llevarlo con un reumatólogo. Sí. Y hay muchos síntomas más. Sí, también dice dolor muscular, fiebre sin causa conocida, erupciones rojas en la piel, quizás. Hay una presencia de una fatiga en los pacientes que también pueden presentar fatiga. El lupus tiene una característica, no hay dos pacientes que presenten los mismos síntomas y no todos los pacientes van a presentar todos los síntomas, sino que pueden presentar una combinación de estos. Por ejemplo, en las mujeres que de pronto presentan caída del cabello, también es un síntoma pérdida de cabello que puede llevar a orientar o sospechar lupus, pero tampoco quiere decir que toda mujer que pierde el cabello pueda tener lupus, sí, sino que es importante ir asociando todos los síntomas que presenta a través de una buena historia clínica y un buen examen físico para sospechar o descartar esta enfermedad. Sí, sí, ahí son varias, ¿verdad? Estaba leyendo que son varias los síntomas. Entonces podríamos decir que esta combinación de síntomas podría llegar a determinar el médico que es lupus o que no es lupus, porque en el caso del dolor de las articulaciones podría confundirse también con artritis. Así es, pero por eso es importante buscar qué otros síntomas pueda tener el paciente y buscar una buena asesoría médica para poder diagnosticarlo a tiempo o en un buen caso pues descartarlo. Ok, bueno, vamos a seguir conversando con el doctor, vamos a seguir conversando diferentes temas. Sabemos que el tema del lupus es muy importante, es una enfermedad para muchos desconocida. Y al no prestarle atención creo que se puede llegar a complicar de salud. Así que
En breves minutos, no nos cambien, regresamos con el doctor Emilio Salazar. Ya volvemos. Empezando con el doctor Emilio Salazar, pues es un doctor intensivista y pues nos ha venido a exponer el tema de lupus. Sabemos que es una enfermedad hasta cierto punto, doctor, traicionera, y lo queremos decir de esa manera, porque cuesta identificarlo. Estábamos viendo que hay una cantidad de síntomas que fácilmente se pueden confundir con otras enfermedades. Así es, y por eso quisiera que mostráramos las siguientes imágenes para comentarles a nuestros televidentes. Ahí podemos ver la distribución del eritema en alas de mariposa, que podemos ver que compromete las mejillas, el puente de la nariz y respeta el surco nasogeniano. Característicamente esta es una lesión que nos puede orientar firmemente al diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, pero no es solo con la lesión, sino que habrá que hacer una serie de exámenes. Podemos ver la siguiente... Pero antes de pasar a la siguiente, ¿esa mancha ocasiona algún ardor, picazón o alguna otra...? Usualmente no pica ni duele, solo que es fotosensible, es decir, que el paciente puede notar que se le incrementa si se expone a la luz del sol. Ok. Estas Sí, son ¿qué tenemos ahí? lesiones dermatológicas porque el lupus puede también dar afectaciones en otras partes. Sería un lupus buloso. Como podemos ver, es una área roja, enrojecida, que tiene tendencia a formar como ampollas. Es una manifestación también de lupus que debemos identificar en nuestros pacientes y que fácilmente puede ser confundida, que alguien diga le picó un insecto, le dio una alergia, tiene un hongo, tiene una infección bacteriana. Por eso es importante tenerlo en mente siempre y llevar nuestros pacientes con nuestros médicos. ¿Y es de ese color que vemos en la pantalla que se Sí. presenta, o hay diferentes colores? Puede haber ese rosa o puede ser un rosa más pálido. Por eso eritema, se llama lupus eritematoso. Eritema en términos médicos es el enrojecimiento de nuestra piel. Sí. Y ahí vemos las lesiones en la espalda. Este es lupus discoide, un compromiso de la piel. Esta es una forma diferente de lupus eritematoso sistémico. Es decir, lupus eritematoso sistémico es en todos los órganos, pero este es un lupus discoide de la piel. Y en efecto, las lesiones dermatológicas son de las lesiones más difíciles de diagnosticar, sí, incluso para nosotros los médicos. Pero un dermatólogo pues fácilmente podría reconocer que es una lesión discoide. Pero correcto, cualquiera podría pensar que se trata de un hongo, sí, y pasar meses ahí. Y automedicándose. Exacto, o incluso con un tratamiento médico para hongos, y se pregunta, ¿y por qué nunca se cura? ¿Por qué nunca mejora? Y mientras tanto la enfermedad va cabalgando por dentro, dañando nuestro riñón, nuestro corazón, nuestro sistema nervioso central. O sea que esto que estamos viendo ahí también es por dentro. Esto es la punta del iceberg. ¿Así? El fenómeno de autoinmunidad. Los autoanticuerpos son los que producen estas lesiones, pero los autoanticuerpos están lesionando todas las células de todo el cuerpo que reconocen como extrañas. Y principalmente lo que se previene es evitar las formas graves. Ya más adelante voy a hablar de los síntomas de gravedad y de las complicaciones. Otra lesión dermatológica, ahí podemos ver esas lesiones en forma de disco con eritema de bordes irregulares, ¿verdad? Y que difíciles de diagnosticar, ¿verdad? Puede decir alguien, ¿y qué es eso? ¿Será sarna? ¿Será ácaro? ¿Será picador de insecto? ¿Alergia? ¿Hongos? Es difícil identificarlas y reconocerlas y hacer un buen diagnóstico. Le digo a mis televidentes, pues incluso a los médicos, muchas veces nos topamos con estos casos y nos cuesta hacer el diagnóstico diferencial. Por eso, si algo nos debe quedar ahí bien claros, es no subestimar estos síntomas y no automedicarnos, sino buscar pues nuestros sistemas de salud, pues que ampliamente hay muchos médicos altamente entrenados y especializados que nos van a ayudar a tener los diagnósticos diferenciales. ¿Qué tipo de médico hay que buscar? Porque hay especialidades. Sí, ¿Cuál sería lo más realmente depende de la primera manifestación.
Si es una lesión, bueno, un buen médico general le va a saber orientar hacia dónde continuar el siguiente paso. Ok. Pero usualmente un paciente con lesiones dermatológicas debe ser visto por un dermatólogo. Si es un dolor articular, pues puede ser un internista o un especialista en reumatología. Si la primera manifestación es a nivel del sistema nervioso central, que pueden haber incluso episodios de psicosis por lupus, es decir, cambios de orientación. En casos ya severos, pues definitivamente puede haber convulsiones, entra el neurólogo. Y nosotros, en el caso de los intensivistas, pues si bien es cierto, vemos también pacientes desde las formas leves, pues lamentablemente nos toca recibir estos pacientes cuando ya llegan bien complicados, cuando ya llegan convulsionando o cuando llegan en falla renal, en insuficiencia renal, que en algunos casos van a requerir diálisis o en insuficiencia respiratoria. Anatómicamente podemos empezar a hablar de los signos de gravedad. ¿Y qué es lo que ocurre? Prácticamente es una actividad inflamatoria desbordada la que se presenta en los ataques o en los episodios agudos de actividad lúpica. Y quiero mencionar ya unos signos o síntomas más delicados. Nuestro corazón, nuestras vísceras, nuestro corazón está envuelto. Imaginemos que nuestro corazón está dentro de una bolsa. Anatómicamente esto es así, porque esa bolsa le llamamos pericardio. Y entre el pericardio, que es la bolsa que cubre nuestro corazón, y el tejido cardíaco, hay un líquido escaso, en escasa cantidad, que cada vez que su corazón se contrae y palpita, desliza y eso permite el funcionamiento normal. En las personas que presentan lupus y este progresa a gravedad, vienen fenómenos que le llamamos de xerositis, y esto es no más que el acúmulo de líquido inflamatorio en todos estos espacios virtuales. En el pericardio, en la bolsa que cubre el corazón, se empieza a acumular líquido en grandes cantidades. Imaginemos ese corazón en una bolsa con un volumen restringido, es decir, no es una bolsa que se pueda estirar y ocupar mucho espacio. Al acumular líquido lo aprieta, y al apretarlo el corazón como bomba empieza a fallar. ¿Qué va a sentir este paciente? Va a sentir cansancio, va a sentir que le falta el aire, que le falta el oxígeno, va a sentir que empieza a caminar y se cansa. Puede sentir palpitaciones también. De la misma forma, en el pulmón está envuelto por estas bolsas que le llamamos pleura en el caso del pulmón, y la acumulación de líquido en el espacio pleural le llamamos derrame pleural. A medida que empieza a acumular líquido en este espacio, el pulmón empieza a colapsarse, y por tanto, cuando el paciente intenta respirar, siente que no logra expandir su pulmón y empieza a presentar también dificultad respiratoria. Estos signos son ya signos de gravedad, y ya en este caso sí requiere una evaluación en una unidad de emergencia o de máxima urgencia para tomar las medidas que sean necesarias para salvar la vida. Sí, bueno, tomando en cuenta que hay muchos síntomas que puedan llegar a confundir, ¿cómo hacen para determinar o llegar a un diagnóstico? Bueno, si logramos encontrar a este paciente en la consulta, ¿verdad?, sin signos de gravedad, en un estadio, digamos, con síntomas leves, tiene, por ejemplo, las manchas en la cara, de alas de mariposa, las lesiones dermatológicas, la pérdida del cabello, las artralgias, pues hay una serie de exámenes que nos permiten hacer el diagnóstico diferencial. Actualmente sabemos que los anticuerpos están dirigidos contra el DNA de nuestras células. El DNA es el material genético que tenemos. Y entre las pruebas mencionadas, por supuesto, se tiene que hacer un perfil de exámenes comunes, hemograma, creatinina, nitrógeno ureico, pero ya las pruebas específicas para estas enfermedades autoinmunes son los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos anti-DNA, los anticuerpos anticardiolipina, pruebas del complemento, que si estas resultan positivas, pues nos van orientando a que hay una enfermedad autoinmune, a que hay un lupus eritematoso sistémico que probablemente esté causando todos estos fenómenos a través de la autoinmunidad, a través de los mecanismos de inflamación. Los mecanismos de inflamación de nuestro cuerpo están diseñados para protegernos, pero cuando la inflamación pierde el control, es decir, la propia respuesta inflamatoria es la que nos protege, pero al tener una respuesta inflamatoria desbordada,
esta inflamación se vuelve nociva para nosotros. En la consulta externa, es decir, en una consulta, los síntomas leves pueden ser esos. Si el paciente no fue diagnosticado y realmente evolucionó hasta presentar una complicación, pues podemos recibir en la unidad de emergencia un paciente que nos diga de pronto, mire, está cansado, mire, el paciente tiene convulsiones, el paciente de pronto está en coma, de pronto dejó de respirar, y al examen físico pues nosotros encontramos un paciente desorientado, probablemente le encontremos cuando hay líquido en el corazón, pues se logra escuchar los signos de la taponada cardíaca, y a través de los exámenes estamos hablando de un paciente que llegó complicado, y según diagnóstico podemos encontrar pacientes que tengan el derrame pericárdico, el derrame pleural, o que su riñón haya dejado de funcionar adecuadamente. Allí es difícil porque lo que hacemos en una situación así pues es manejar el paciente primero por problema. Es decir, si el pulmón está en tamponada cardíaca, pues extraemos ese líquido, mandamos ese líquido de estudio para que el corazón pueda mejorar bien. El derrame pleural puede ser drenado a través de ciertos dispositivos. Si hay falla renal, podemos intentar que ese riñón empiece a trabajar a través de una hidratación agresiva o medicamentos para que el paciente orine, o en casos extremos, pues utilizar todas las técnicas de diálisis que tengamos a nuestro alcance. Y en el camino, al sacar el paciente de la crisis, pues uno va haciendo el diagnóstico definitivo, es decir, qué llevó a este paciente a convulsionar, qué llevó a este paciente a una insuficiencia respiratoria, y al tener ya el paciente más estable, pues se inician los tratamientos para evitar que vuelva a presentar una crisis de esta naturaleza. Sí. Considerando siempre eso, que la cantidad de señales que da esta enfermedad y lo complicado que puede ser diagnosticarlo, doctor, significa que son de las enfermedades que quizás se someten a más pruebas, a más análisis, más constantes que otras enfermedades, me imagino. Sí, hasta de llegar a determinar qué es lupus. Claro, es una enfermedad difícil, muy difícil de diagnosticar. Pero ningún paciente, excepto las causas de muerte súbita, es decir, ningún paciente se va a complicar de la noche a la mañana, excepto las causas de muerte súbita cardíaca, que son las que vemos, digamos, por ejemplo, hay un partido de fútbol y de pronto hemos visto noticias que fallecen en el terreno del juego. Pero usualmente todas estas enfermedades dan síntomas sutiles que son los que hemos mencionado. Y esa es la importancia de tener esta plática, de que si usted tiene un familiar, un vecino que tenga alguno de estos síntomas, no estamos diciendo que tenga lupus, pero tenemos que acercarnos y buscar a nuestros médicos para lograr descartarlos. Porque un paciente que logremos diagnosticar lupus, aunque sabemos que es una enfermedad que no tiene una cura, sí sabemos que le podemos ofrecer una calidad de vida. Es decir, es un mito, y esto es bien importante por si hay alguna persona que recientemente le hayan diagnosticado lupus, es un mito decir que el lupus es una enfermedad mortal. Es decir, hay tratamiento. Es un mito también decir que el lupus es igual a insuficiencia renal. No, si el paciente se apega al tratamiento y si contamos con todas las herramientas que él necesita, la meta es que él tenga una calidad de vida, que no llegue a insuficiencia renal y que no presente los escenarios tan caóticos como los que le he mencionado, de convulsiones, de falla respiratoria, de falla cardíaca. De hecho, hay personas famosas que han tenido esta enfermedad, y por mencionarles con todo el respeto y admiración, pues la cantante Selena Gómez, que a los 33 años pues se le diagnosticó lupus, se sometió a quimioterapia, estuvo en tratamiento adecuado y podemos ver que ahora tiene una vida casi normal y ha seguido adelante. Sí, bueno, me imagino que el lupus no ataca los mismos órganos en todas las personas, es diferente para cada persona. De hecho, ¿O hay algo más común? No hay dos pacientes con lupus que tengan los mismos síntomas, sino que pueden presentar una combinación o alternar los síntomas, y al final pues esto es lo que nos hace difícil de diagnosticar, ¿verdad? No hay un patrón específico, sino que son una suma de ciertos síntomas
y signos clínicos aunado a una serie de exámenes de laboratorio que nos van a ayudar a ponerle nombre y apellido a su enfermedad. Porque hay también muchas formas de lupus y hay muchas formas de enfermedades autoinmunes que se pueden parecer al lupus. Ok. Bueno, conociendo un poco más de este tema, en temas de salud, el lupus es una enfermedad pues que a veces puede ser silenciosa o se puede manifestar de muchas maneras. Eso es lo que nos está comentando el doctor Emilio Salazar. Vamos a ir a un pequeño corte y cuando volvamos vamos a seguir conversando en el tema del lupus. Ya volvemos. Seguimos conversando con el doctor Emilio Salazar. Quiero darle las gracias por siempre apoyarnos en estos temas muy interesantes. Sabemos que es de mucho interés también para la población conocer y saber qué hacer en un determinado momento. Pero antes de continuar, quiero recordarles, amigos, que estamos en Canal 67. El programa se llama Conversando con Juan Carlos Mendoza y para mí es un privilegio traer a nuestros invitados que podamos conversar diferentes temas. Recordarles también que estamos en Cables Claro, Tigo y también en nuestras redes sociales. Pueden dejarnos sus comentarios ya que estamos en Facebook Live y al final del programa, con el mayor de los gustos, les vamos a corresponder. Le vamos a pedir también a nuestro invitado que me le dé respuesta a algunas inquietudes que ustedes nos puedan dejar en los comentarios. Así que seguimos conversando con el doctor Emilio. El lupus, pues, por lo que estamos viendo, doctor, es algo muy complicado. ¿Será esa de las enfermedades más complicadas que puedan haber del sinfín de enfermedades que tenemos? Realmente sí es una enfermedad difícil de diagnosticar. Es poco frecuente, pero es por demás. Siempre va a haber alguien que conozca a alguien con estos síntomas, con esta enfermedad, y es muy importante recordarles que no es una enfermedad que actualmente no tiene un tratamiento. Claro, hay un tratamiento adecuado. Incluso uno de los mitos en cuanto al lupus es como afecta más a las mujeres en edad reproductiva, es: doctor, y si yo tengo lupus, ¿no puedo tener hijos? Actualmente hay muchos tratamientos que le pueden permitir a una mujer en edad fértil que ya ha sido diagnosticada con lupus tener una reproducción normal, excepto que ya tenga falla renal, falla cardíaca o que este embarazo ponga en demasiado riesgo la vida. Lamentablemente esta enfermedad también está activada por las hormonas femeninas, como lo que sucede en el embarazo. Otro dato importante para las mujeres en edad fértil son aquellas mujeres que presentan abortos a repetición. Usualmente la frecuencia de abortos es muy frecuente que nuestras mujeres presenten abortos, pero lo que no es frecuente es que una mujer en edad fértil de pronto tenga un aborto espontáneo y luego vuelva a quedar embarazada y vuelva a tener otro aborto. Cuando tenemos 2 o más abortos repetitivos, es a lo que le llamamos una condición de abortos repetitivos, y esto es una manifestación también de esta enfermedad y de otras enfermedades autoinmunes como el síndrome de antifosfolípidos. Por eso, si una mujer en edad fértil que no tiene diagnóstico y ha tenido abortos a repetición, también es importante pues que se haga una evaluación con su médico de confianza para lograr descartar que su problema de infertilidad o de no poder llevar al final término un embarazo sea una situación de lupus o una situación de una enfermedad autoinmune. Sí. Teniendo lupus, una persona con lupus, era una de las inquietudes que salían y por eso la voy a trasladar. ¿Cuánto tiempo de vida puede tener una persona el momento en que le dicen? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque realmente es una enfermedad que para la mayoría de la población es desconocida y que pues debemos reconocerlo, una enfermedad muy dura, muy cruel, pero realmente que a usted le hayan diagnosticado el lupus no quiere decir que tiene un tiempo estimado de vida. Usted puede llevar, si se apega al tratamiento, si se apega a las recomendaciones médicas, un estilo de vida casi normal, a tal forma que puede llegar a 70, 80 años y fallecer de cualquier otra causa si usted llevó un tratamiento adecuado, una causa diferente al lupus. No es una enfermedad que no es un cáncer, pues, no es un cáncer que
digan, bueno, usted tiene lupus, usted le quedan 6 meses de vida. No, usted desafortunadamente, después de toda la historia clínica, después de todos los análisis, podemos diagnosticarle que tiene lupus, pero aquí está su tratamiento. Aquí está su tratamiento, que incluso en todos los hospitales pues, del sistema público hay especialistas que se encargan de ver estas situaciones y tienen todos los tratamientos disponibles y al alcance de todos. Okay. Un porcentaje, se podría manejar un porcentaje de que la población o pacientes, ¿qué porcentaje podrían tener lupus? Se habla... ¿Es bajo? Sí, realmente le clasifican dentro de las 8.000 enfermedades poco frecuentes, Okay. pero que están entre nosotros. Y se habla aproximadamente de 0.5 a una persona por cada 100.000 habitantes. Realmente es una incidencia muy baja, pero sí, pues es importante que lo reconozcamos a tiempo. Desafortunadamente, yo he tenido la experiencia de recibir pacientes ya en la máxima urgencia, pues pacientes que han llegado convulsionando, pacientes que han llegado con incapacidad de respirar, y al final de todos los estudios, de todos los análisis y de lograr recuperar a estos pacientes, se logró determinar que lo que tenían era un lupus. Luego de esto, pues los pacientes tienen una vida normal, pero es más importante identificarlo a tiempo y descartar que no tengamos esta enfermedad. Sí, retrocediendo un poco, hablábamos también que el lupus en un determinado momento tiene como síntomas dolores musculares, artríticos, entonces posiblemente se podría confundir con una artritis. Me decía usted que son síntomas diferentes, pero me gustaría que lo retomáramos para que la población también lo tenga bien en cuenta. Y también lo otro era de que se contagiaba. Entonces, como para que quede bien establecido y que nuestros televidentes sepan cómo es la situación. Ah, sí, eso es bien importantísimo, ¿verdad? Afortunadamente no es una enfermedad transmisible. Y eso es bien importantísimo porque no debe haber discriminación para las personas que tienen lupus. No es una enfermedad transmisible, no es un cáncer, no es una enfermedad que le va a condenar a la muerte, no es una enfermedad que, si es bien tratable, le va a limitar su actividad física. Hay muchos profesionales, muchas personas que aportan mucho a nuestra sociedad que lamentablemente tienen que luchar con esta enfermedad. No es contagiosa, sino que está ligada a la herencia, a factores genéticos y a factores medioambientales que desencadenan esta predisposición genética, como la luz del sol, las hormonas femeninas, las situaciones de estrés. Y por eso los síntomas pueden ser variados, desde una artritis, desde un dolor articular, porque es una enfermedad autoinmune que tiene que ver mucho en la inflamación, la pérdida del cabello, las lesiones en alas de mariposa de la cara. Pueden haber incluso úlceras en la cavidad oral, úlceras como de 0.5 centímetros de diámetro, blancas, muy parecidas a las que les llamamos aftas, con la diferencia que estas úlceras en la boca, el lupus no duelen, una sensación de fatiga, puede haber fiebre inexplicable, en fin, una serie de síntomas, pero tampoco quiero dejar un mensaje de temor en la población, ¿verdad? Alguien puede tener síntomas así aislados y no necesariamente ser lupus. Por eso quiero insistir en que es muy importante que nos informemos en salud, pero tampoco que caigamos en el exceso de la automedicación, sino que siempre tenemos que consultar con nuestros médicos de cabecera, de confianza, ante el primer síntoma de una enfermedad que nos parezca que vaya relacionada con lupus, ¿verdad? Yo creo que es una enfermedad que puede confundir, como lo repito. Sin embargo, por lo que usted dice, doctor, lo importante es que al primer síntoma de cualquier enfermedad que sea, lo mejor es consultar, porque yo creo que habemos muchos que nos automedicamos. Así es. Y en esta ocasión hemos hablado de lupus. Debe haber un equilibrio, ¿verdad? Porque si la persona por un dolor de cabeza ya va a los sistemas de salud se saturan y al final hacen que el sistema de salud colapse. Pero esto no debe ser un desmotivante
no solo para lupus, sino que para cualquier enfermedad. Quiero dejar bien establecido que muchas enfermedades presentan signos sutiles, signos que nos podrían parecer poco importantes, pero que cuando estos signos persisten en el tiempo debe llamarnos la atención para que obtengamos un diagnóstico adecuado, porque la mayoría de las enfermedades no se presentan con un paro respiratorio, por ejemplo, o que ya el abdomen se le explotó un órgano por dentro, se le perforó algo por dentro, sino que los síntomas clínicos de lupus y de muchas enfermedades graves no necesariamente son signos tan catastróficos al inicio, sino que son signos sutiles, como le hemos mencionado. ¿Quién pensaría que síntomas que pareciera poco importantes pueden estar alertándonos o avisándonos de que tenemos una enfermedad probablemente muy grave y que probablemente si la logramos diagnosticar a tiempo, el éxito del tratamiento sea mejor? Sí, bueno, hay cosas que se deben de hacer y otras que no se deben de hacer en el caso de ser diagnosticado. Si alguien es diagnosticado ya con lupus, ¿qué es lo que no debe de hacer? ¿La alimentación, deportes, otras actividades? No sé. Mire, el tratamiento de lupus involucra una serie de medicamentos que son difíciles. Sí. Primero, el manejo, el síntoma más predominante y de lo que más adolecen es el dolor. Es un dolor insoportable, casi intratable. Para esto se puede ocupar una serie de analgésicos, pero como es un mecanismo autoinmune, los medicamentos que se ocupan son inmunosupresores. Son medicamentos que disminuyen las defensas de los pacientes que tienen lupus. Entonces, los pacientes que están con lupus pues llegan a tener la condición de inmunosupresión y lamentablemente mientras están con el tratamiento inmunosupresor tienen que estar prácticamente bajo una condición de protección, casi de aislamiento, para que son bien frágiles en el sentido que justo en el momento que están con tratamiento inmunosupresor pueden adquirir infecciones y estas infecciones, como no hay defensas, tener como mayor fuerza y complicarle las cosas. Pero una vez salen del tratamiento inmunosupresor, pueden tener una vida prácticamente normal. Pueden hacer ejercicio, pueden hacer todas sus actividades normales, pueden seguir estudiando, trabajando y crecer y desarrollarse profesionalmente. Okay. ¿Algunos consejos para nuestros televidentes, doctor, que con relación al lupus o en términos generales con la cuestión de salud, que es muy importante en estos días? Bueno, en relación a la salud, pues siempre recordarles que estemos pendientes de estos programas, pues la información en salud es la que nos va a evitar llegar a las unidades de emergencia ya muy tarde, sí, ¿verdad? Ya muy complicados. A veces un dolor abdominal que, bueno, nuestras madrecitas, nuestras abuelitas nos daban el elixir. En la mayoría de los casos, por ejemplo, estos dolores abdominales pueden ser indigestión, pero ¿cuántas veces no nos hemos confiado, nos hemos atenido a que un dolor abdominal no representa mayor peligro y hemos llegado ya hasta el hospital cuando la cosa ya está más seria con una situación que pudo haber sido prevenida? No está de más, pues, que ante un signo que nos preocupe de nuestros pacientes, nosotros busquemos la ayuda inmediata con nuestros médicos, con nuestros hospitales, nuestras enfermeras, nuestros promotores de salud en aquellos lugares lejanos, ¿verdad? Que ahora hay tanto trabajo que anda haciendo de campo todas estas personas, y que no nos quedemos con la duda o que no nos arriesguemos a decir, vamos a ver, yo creo que no es nada grave. Realmente la vida de nuestros seres queridos no las podemos poner en una ruleta rusa, ¿verdad? A ver qué sucede mañana, sino que tenemos que buscar activamente ayuda para estar totalmente tranquilos en cualquier síntoma, en cualquier enfermedad, de que no se trate de un síntoma de gravedad. Bueno, queremos agradecerle, doctor, por su fineza y siempre muy amable en atender la invitación y podernos venir a ilustrar en diferentes temas. No dudo que más adelante podemos hablar de otros temas, situaciones complicadas. Ya lo hemos hecho en anteriores programas, pero para nosotros es un gusto. Así que le damos las gracias por haber asistido y
pues quedamos siempre con las puertas abiertas. El gusto ha sido todo mío. Si las personas tienen alguna duda más, pues yo les puedo responder en mi WhatsApp en el 78480041. Sigámonos cuidando y que tengamos una bendecida semana. Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido al doctor Emilio Salazar tocando el tema de una enfermedad en específico. Sabemos que hay muchas enfermedades, pero otras que no las conocemos y es bueno que nos ilustremos. Y que más de la mano de un médico con mucha experiencia. Así que ha sido todo por ahora y les agradecemos mucho, los esperamos el día de mañana. No se olviden sintonizar Canal 67 en señal abierta, cable, Tigo y Claro y también las redes sociales. Muchísimas gracias y bendiciones.